Buenos días a todas y a todos. Agradecemos su gentil espera. En nombre de la Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE, y de la Red de Expertos en Energía en América Latina y el Caribe, le damos la más cordial bienvenida a este webinar correspondiente a la red de hidrocarburos, y titulado Iniciativa Global para la Eliminación de la Quema de Gas Asociado, donde contaremos con la participación muy especial de Francisco Sucre, coordinador regional del Banco Mundial. Francisco Sucre es profesional de la industria petrolera por más de 20 años, con educación en empresas, negocios, política y gestión ambiental. Actualmente coordinador regional en el Banco Mundial. Ocupó puestos en ExxonMobil, Corporación Andina de Fomento, Naciones Unidas, firmas de consultoría y organizaciones no gubernamentales. Antes de iniciar el webinar de hoy, recordamos a nuestros estimados participantes que al final de la presentación tendremos un espacio para recibir sus preguntas y comentarios, así que por favor siéntanse libres de escribirnos las mismas a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes. Recuerden por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. También les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible para todos en la página de la red, expertos en red.olade.org, Red Hidrocarburos, sección webinars, a partir del lunes que viene. Para dar inicio a la presentación de hoy, damos la más cordial bienvenida a Francisco Sucre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. Es un honor. Adelante, por favor. Francisco, un momento, no te escuchamos. Creo que tienes el micrófono cerrado. No sé si pudieses ayudarnos abriendo el micrófono. Sí, pero ¿aló? Ahora sí. Ah, ok, muy bien. Oh, déjame poner la pantalla. ¿Ven la presentación ahora? Todavía no. ¿Ya la pueden ver? No, aún no logramos verla. ¿Me dieron control o posibilidad Sí. Si tienes el control ahorita de la presentación, Francisco, sería compartir, en la opción compartir mi pantalla. Ok, sí, my screen. Ok, perfecto, muy bien. Creo que listo, ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, OLADE, y a ustedes, miembros de OLADE. Aquí les voy a dar una presentación de un tema que venimos trabajando aquí en el Banco Mundial desde más de hace 12 años y espero que les sirva de utilidad para interesarse y ayudarnos a promover esto y ayudarnos con la causa, que es bastante importante por las razones que vamos a presentar. Este es material muy extenso. Nosotros hemos dado cursos muy recientemente de 4 horas a instituciones bancarias y algunas organizaciones. Así que voy a tratar muchas veces voy a tener que desplazarme muy rápido por el material. Gracias por las respuestas que enviaron al cuestionario. Eso me sirve para tratar de ahondar un poco más o dedicar más tiempo a alguno de los temas. Pero estos son los tópicos que vamos a tratar hoy. Muchos de ellos me van a escuchar repetir de elementos y tal vez eso pueda servir para fijarles a ustedes lo que sería más importante en una hora que vamos a cubrir. El tema de la quema o venteo de gas asociado en el petróleo es algo que viene ocurriendo desde hace más de 150 años, desde que se comenzó a producir el primer barril de petróleo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Bueno, hay 3 dimensiones. Una, por el punto de vista de valor energético que se desperdicia.
otro por lo que significa para el medio ambiente y el calentamiento de la tierra, y por último la salud de las personas que habitan cerca de los campos donde hay actividad petrolera. Se calcula que alrededor de 140 billones de metros cúbicos al año se desperdician, básicamente se liberan a la atmósfera. Con esa cantidad de energía, de gas asociado, se podría dar electricidad a todo el continente africano, que como deben saber es el continente más desabastecido desde el punto de vista de energía y electricidad. Luego, la dimensión de cambio climático es también significativa, como 350 millones de toneladas anuales. Yo diría que este es un número bastante conservador porque hay mucho gas que se ventea, y además esta es una estimación asumiendo que la combustión es casi completa en los puntos de quemado. Las emisiones de México, para que tengan una perspectiva, son como 600 millones de toneladas al año, y esto serían como 400 a 500. No el liberar estas emisiones significaría sacar 77 millones de vehículos de circulación. Luego está la otra dimensión, que cuando se arroja gas a la atmósfera, gran parte de ese gas no se quema o se libera como metano. El gas que no se quema, se libera de esta forma, tiene un efecto sobre el calentamiento global mucho mayor. 86 veces si vemos un horizonte de 20 años versus los 100 años, que es lo que está en el Tratado de París y de las Naciones Unidas. Luego tenemos la emisión de material particulado, o GIN, o SUD, como se dice en inglés, que tiene una gran repercusión en las zonas del hemisferio norte, como verán en la próxima lámina. Esta imagen la tomó una persona que trabaja con el banco. Aquí están las comunidades en Nigeria tratando de utilizar el poder calorífico de un gas que se está quemando para calentar y cocinar. Obviamente están afectados por una cantidad de elementos de esta práctica. Como les decía, el hollín o black carbon, que se libera en el proceso de combustión, termina depositándose en el círculo ártico. Y estas son imágenes de cómo se ve la capa de hielo cuando de manera persistente baja el hollín o el carbón que se emite no solo de la quema, sino los diésel y cualquier otro tipo de industria. Pero estiman los científicos que como un 40% de ese hollín que se deposita en el círculo ártico proviene de la quema de gas. Y este es un número conservador. Los nuevos análisis están indicando que es mucho más. ¿Por qué es importante? Porque en los efectos de calentamiento del planeta, la zona o la región que más se está viendo afectada por cambios de temperatura promedio son los polos, el Ártico en este caso. Así que la deposición de hollín acelera el derretimiento de la capa de hielo por el efecto de no reflejar la radiación y por otros elementos. La quema de gas se puede percibir relativamente fácil, se puede identificar desde hace muchos años. Los satélites que se utilizan para monitorear incendios, climas y una cantidad de cosas han venido registrando ayudándonos a identificar. No sé si pueden ver en este mapa, cada uno de esos puntos rojos es una instalación de producción de crudo, no de refinería, porque esto se ha venido distinguiendo, para donde si uno utiliza Google, cualquier persona puede ver. Si ven a la derecha abajo, se ve inclusive la llama, y en otros se puede ver cómo el humo negro y la pluma se está dispersando. ¿Cuánto gas se quema a nivel mundial? Estos son números todos basados en estimaciones satelitales, de manera de poder comparar país con país. Desde 1996, en ese momento, la quema ha venido más o menos fluctuando entre 160 y 140 billones de metros cúbicos. Es la franja de abajo en rojo. La franja de arriba indica la cantidad de petróleo que se ha venido produciendo, y optimísticamente o positivamente podemos ver que hay una disminución.
según esta estimación, de un 15% entre el 96 y el año 2017, mientras que ha aumentado la producción de petróleo. Eso nos indica que ha habido algún tipo de mejora en la conservación, significando esto una menor intensidad, o sea, menos gas asociado quemándose para un volumen mayor de producción de hidrocarburos. Si vemos esto ya en términos comparativos y rankeando los países productores de petróleo, vemos aquí cuáles son los primeros 30 países donde se observa en mayor cantidad. En la región podemos ver a Venezuela como el primero, México segundo, de los países de América Latina, luego Brasil, seguido por Ecuador, y posteriormente Colombia, Argentina, Perú, bueno, Trinidad y Tobago y Guatemala. Son volúmenes bastante distintos y esto obedece a dos cosas. Una, a la cantidad de crudo que se produce. Dos, a la cantidad de gas que se genera con el crudo, o sea, la relación de gas a crudo. Cabe destacar que esta iniciativa o el tema que miramos dentro de este esfuerzo es gas aguas arriba, upstream. No están aquí reflejados los valores de gas quemados en refinerías ni en plantas procesadoras de gas. Esto es bien importante resaltarlo. Aquí tenemos los próximos 30 países, como ven. Estos son países que producen desde 100.000 barriles al día hasta, en ese caso sería como Uzbekistán, a países que producen 500.000 como Ecuador, etcétera. En el caso de Trinidad y Tobago, y ese es otro punto que quiero recalcar, estos valores pueden ser bastante imprecisos, pero por lo menos se pueden ver las tendencias a través del tiempo, porque no se puede detectar la cantidad de gas que se libera a la atmósfera sin quemar, o se ventea. Sabemos de países como Trinidad y Tobago, en realidad casi todos los países tienen algunas prácticas de venteo, y esos números no son capturados acá. Y como les dije anteriormente, esto sale a la atmósfera en su forma de metano, lo cual tiene mayores impactos sobre el cambio climático, inclusive sobre la salud. ¿De qué iniciativa estamos hablando de cero quema para el año 2030? De una iniciativa que ya la han endosado o se han suscrito 79 organizaciones. Aquí vemos en el cuadro de la izquierda 27 gobiernos de todos los continentes prácticamente, desde Angola en África hasta Uzbekistán en el este de Europa, países muy grandes como Rusia y países más pequeños desde el punto de vista de cantidad de gas que se quema como Perú. En América Latina contamos con México, Perú. Próximamente hay países que están cercanos a endosarlo, como sería el caso de Ecuador. Tenemos a los Estados Unidos en el norte, a Canadá, en fin, en todos los países. Luego está la segunda categoría, que son las empresas. Empresas muy grandes como BP, Shell, Statoil, Total, Eni de Italia. Empresas nacionales como Sonatrach, Kuwait Oil. Empresas de toda naturaleza. La más reciente que se suscribió hace unas 3 semanas fue Petrobras en Brasil. Y la primera en la región, cabe destacar, ha sido Petroamazonas, de los primeros países que suscribieron la iniciativa. Y los terceros son la banca multilateral o la banca bilateral, donde, como ven en la lista, casi todas las bancas multilaterales, si no todas, están ya afiliadas a esta iniciativa. En el mapa aquí tratamos de recoger cómo se cubre el planeta. Si ven en rojo son los países que se han suscrito. Los puntos en azul son las compañías y sus sedes. Tenemos, por ejemplo, PDO en Omán. Ahí verán en Francia Total, etcétera, ¿no? Luego, aquí tratamos de poner esto en contexto y decir que ya el 60% de la cantidad de gas de esos 140 billones de metros cúbicos está debajo del paraguas de esta iniciativa, lo cual ha sido un avance interesante considerando que esto se lanzó en abril del 2015.
¿En qué consiste la iniciativa? Es bastante sencillo, es un texto de una página. Cabe resaltar que es una iniciativa voluntaria. Desde el punto de vista no tiene ninguna implicación legal, sin embargo es de un alto nivel y se espera que los países y las empresas y los bancos respondan al compromiso que han hecho. Pero básicamente las compañías que están en esta iniciativa se comprometen a no desarrollar nuevos campos bajo su operación y dominio, permitiendo que se desperdicie el gas asociado, o sea, conservando el 100% del gas que se produce. Luego, las empresas que están dentro de esta alianza deben buscar soluciones económicamente viables lo antes posible y antes del 2030. Así que son dos objetivos muy concretos. Muy parecido desde el punto de vista del gobierno, los gobiernos como México, por ejemplo, que está en este momento pasando por una reforma, los nuevos campos de petróleo, sobre todo los más difíciles en sí para planificar la inversión y dimensionar qué tipo de tecnologías en aguas afuera, deben no contemplar la quema rutinaria aguas afuera. También los países tienen un papel muy importante que seguir porque hacer en aquellos casos donde lo que llamamos legacy flaring o quema que ya existe, heredada de los campos que están produciendo. Los países deben crear el ambiente que permita y cree las condiciones para que se pueda invertir y haya elementos para casos de negocio que ayuden a acelerar el aprovechamiento de ese gas. Y luego tenemos las instituciones que tienen un papel muy importante, así como el Banco Mundial, ya que tienen diálogo con los gobiernos, trabajan con empresas locales, tienen normalmente banca privada asociada y en fin, buscan tratar de poner recursos de donaciones para hacer identificación de proyectos, influir en las políticas energéticas, etcétera, etcétera. Luego, los bancos multilaterales también tienen distintos instrumentos financieros como garantías, acceso a bonos de carbono, en el caso que existan, y en el caso que exista el mercado donde se puedan utilizar. Disculpen si estoy yendo muy rápido, pero es bastante material y quisiera enfocarme en lo que manifestaron como que más en este momento les interesa. ¿Cuáles son los fundamentos de lo que nosotros llamamos fundamentos? Bueno, que las empresas de petróleo tienen la necesidad y el objetivo de maximizar el uso de los recursos, reducir el desperdicio. Las empresas ya tienen compromisos con los NDC o los compromisos de los países a las Naciones Unidas de contribuir a la reducción de emisiones. La banca multilateral necesita crear, como dije anteriormente, las condiciones con los países para que haya cada vez más elementos y condiciones económicas para aprovechar este gas y que se contribuya a los SDG, que son las metas de desarrollo sostenible suscritas por la mayoría de los países. Y luego existe otro concepto que es la Positive Impact Investing, inversiones de impacto positivo, que son unos principios que están comenzando a seguir la banca privada para poder alinearse con las metas de desarrollo sostenible. ¿Por qué se quema el gas? Y aquí yo no puedo ver porque está mi imagen acá, pero déjenme desaparecerla. Ok. Estamos siempre hablando de gas asociado. El gas asociado es un producto secundario durante la extracción de crudo. Hay un doble problema, que es una pérdida económica, como mencioné, y es un recurso energético de los más limpios dentro de la categoría de combustibles fósiles. Significa, como dije anteriormente, contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Ya, un segundo que se... Ok. ¿De qué depende el gas? Depende de la cantidad de gas que provenga por cada barril de crudo producido o la proporción de gas a crudo. Cada país tiene distintas, cada campo tiene configuraciones diferentes, así que no es fácil o es bien diferente lo que se debe hacer en un campo a otro. Luego tenemos otra dimensión, que el gas asociado normalmente es gas rico. Es gas, más allá de metano, tiene
C1, C2, C3, C4, butano, etano, etcétera, etcétera. Así que tiene un alto contenido energético que normalmente tiene más valor y significa en cada condición un desperdicio mayor en términos monetarios y en consecuencia también más contaminación, porque gran parte del hollín o el black carbon está asociado al hecho de que el gas que se está quemando tiene rastros de hidrocarburos más pesados. Luego, una distinción que normalmente observamos cuando vamos a los países y tratamos de empezar a trabajar en esto, es que se le da un tratamiento o hay una visión de que el gas, estamos hablando del mismo tipo de gas. No, estamos hablando de gas no asociado y gas asociado. El caso de gas asociado, el no asociado es cuando se busca ese gas, se encuentra un yacimiento muy grande y se produce como principal objetivo monetizar el gas que se está produciendo. Es la fuente principal de ingresos para ese proyecto. Cuando son en grandes volúmenes, obedecen a proyectos o se utiliza para exportar al exterior o para suministrar al mercado local. Sin embargo, a menos que haya un mercado sustancial, es difícil que el gas no asociado pueda ser desarrollado. Pero en muchos países ese es el caso. Luego, las condiciones de suministro y de producción son bastante estables, se controlan. Así que estamos hablando de un hidrocarburo bastante diferente al gas asociado, donde hay elementos muy diferentes desde el punto de vista contractual de quién es el dueño del gas asociado. Usualmente el dueño no es el que está produciendo el crudo, sino es el gobierno. En pocos casos es la asociación, o sea, la empresa privada con el gobierno, que puede percibir ingresos por la utilización de ese gas. Luego, un aspecto muy importante es el precio. El precio de los proyectos de gas, donde se produce gas asociado, es los beneficios provenientes del petróleo y del crudo, no en los beneficios que provengan del gas asociado. El gas asociado, en la mayoría de los casos, es utilizado por el operador o la empresa productora. Se quema, queremos creer que en muchos casos se quema el exceso, o sea, el gas que no está usando el operador para su propia producción y uso de energía. El perfil de la cantidad de gas que se produce asociado es muy diferente, no es constante, como van a ver en un gráfico aquí. Este gráfico, donde hay tal vez demasiada información para tenerme mucho tiempo, pero si ven en la línea roja, tenemos, como les mencioné, la cantidad de gas asociado que consume el operador. Empieza y no aumenta en gran medida, pero si ven la franja azul es la cantidad de producción de agua que usualmente, o en la mayoría de los casos, una práctica aceptada es que se reinyecte, lo cual requiere mayor energía, por lo tanto mayor uso del gas asociado. Vemos en la línea punteada el exceso de gas, más allá del que puede consumir el productor, y que obedece a una curva que usualmente llega a un pico. Aquí vemos que alcanza su mayor cantidad en el año número 5 y después declina. Esto crea unas condiciones muy distintas y muy particulares desde el punto de vista de encontrar la solución tanto tecnológica como comercial para aprovechar este gas. Y luego existe obviamente las proyecciones. Las proyecciones, o sea, como muchos de ustedes saben, usualmente no se cumplen, sin embargo hay que tenerlas. Esto es un reto adicional. La información, cuando se desarrolla un proyecto o para entender la magnitud de esto, es sumamente importante. Las empresas llevan un buen monitoreo y un buen registro de la cantidad de crudo o de gas que se produce y se transfiere de forma fiscal al consumidor. Sin embargo, y en este caso estamos hablando del gas que va al mercado, o el gas en el punto A que se utiliza para consumo propio, sea para electricidad, para producir calor o para reinyectarlo. Si el gas va al mercado, y aquí ven en el cuadro, en la franja superior derecha, estas son las opciones que más adelante se las voy a mencionar.
de qué se puede hacer con ese gas. Pero el gas que va al quemador es el gas que se desperdicia. Aquí tenemos en esta gráfica que se puede poner un medidor fiscal, pero usualmente no existen medidores, y menos aún un medidor fiscal, queriendo decir un medidor que se utiliza para dar algún tipo de ingreso al que está produciendo o en el intercambio del recurso. ¿Por qué se quema el gas asociado? Esa es una pregunta que me hicieron durante el cuestionario. Son muchos los elementos y se combinan a veces varios o en algunos solo uno de ellos, pero el primero podemos hablar que es infraestructura, por eso los llamamos causas duras: falta de infraestructura o mercados no desarrollados o que no funcionan, mercados para ese gas. Un ejemplo de esto es Nigeria, Venezuela, país que se quema mucha cantidad de hidrocarburos. La infraestructura para llevar el gas a los mercados no necesariamente existe, y en los casos que existe, el mercado no tiene capacidad de pago. Luego, países donde los volúmenes de gas son pequeños por cada campo, lo cual significa un reto adicional para poder encontrar el volumen y la masa crítica para poder utilizar económicamente este gas. Distancia entre donde se produce el crudo y el gas y los mercados, sobre todo cuando el gas asociado se encuentra costa afuera. Características y volúmenes del gas. El gas asociado, como vimos, tiene distintas características. El gas rico fluctúa inclusive durante el día, así que la solución debe ser bastante flexible y debe dar la posibilidad de utilizarlo. Luego tenemos contaminantes como CO2, sulfuro de hidrógeno, en fin, otras sustancias que significan un reto adicional para utilizarlo. Luego tenemos condiciones geológicas que no permiten en el reservorio reinyectar el gas, y sobre todo que esto, en la mayoría de los casos, si no se reinyecta para recuperación secundaria del crudo, usualmente es simplemente un costo. Entonces, obviamente el operador no es una práctica común que lo vaya a utilizar. Luego están las causas blandas, por así decirlo, que tienen que ver más con la dimensión política. Los gobiernos, como México, Venezuela, Nigeria, Ecuador, etcétera, los países árabes, dependen en gran medida de los recursos del petróleo. En definitiva, la prioridad se ha mantenido a través del tiempo y se le da a los ingresos provenientes de los líquidos y el crudo, y no en la conservación del gas. Es una de las razones principales. Esto va sumado al recuadro que está aquí, a la mano derecha abajo, la visión cortoplacista de los gobiernos en la necesidad de traer de la producción el mayor número de ingresos para las necesidades del gobierno. Entonces priorizan el crudo por encima del gas asociado. Luego, el hecho de que hacer un proyecto, y sobre todo de alta magnitud, significa posponer la producción, interrumpirla, para poder poner este proyecto en línea. Luego tenemos aspectos de acceso de capital, acceso de dinero para invertir desde el lado del gobierno. El gobierno tiene una canasta, un presupuesto anual, que distribuirlo entre una cantidad de necesidades. La empresa nacional petrolera, como Pemex, en ese caso, donde el gobierno les aprueba el presupuesto anual, autoriza que se utilice el dinero principalmente para mantener la producción de crudo y para mantener, obviamente, los ingresos. Luego, falta de conciencia, conocimiento, capacidades, no solo capacidades, principalmente no son capacidades técnicas, sino son capacidades de llevar este tipo de proyectos adelante. Luego tenemos la dimensión económica y comercial, precios, distorsiones en los precios muy bajos, lo cual desincentiva y no crea condiciones para que sea comercial el poner un proyecto en marcha. La capacidad de pago del consumidor, países donde los grados de pobreza que existen no permiten que el consumidor final pueda de manera constante pagar, sea la electricidad, el LPG, el fertilizante, lo que se esté produciendo.
los riesgos asociados con el pago en los contratos, la tasa de retorno comparativa con otra inversión, como les comenté, economías de escala, el tipo de contratos, tiene cláusulas y condiciones muy particulares, muy diferentes de si se está produciendo y se está negociando un contrato de gas seco o gas líquido en este caso. Luego, la prioridad, como les mencioné, la falta de internalización de la contaminación asociada a esto, es lo que cada vez se menciona y se discute más sobre el precio del carbón, la internalización y ponerle un valor a la tonelada de carbón que se arroja a la atmósfera. Y por último, el desconocimiento en las instituciones financieras de este tipo de proyectos y la necesidad y cómo llevarlos adelante, y los riesgos asociados para poder otorgar los préstamos y los incentivos. Ahora, en cuanto a tecnologías, aquí déjenme pasearme rápidamente por las opciones. Como les mencioné, tenemos arriba la posibilidad de reinyectar el gas asociado. La que es más común y tal vez más económica es llevar ese gas por un gasoducto al consumidor final, o sea, a una planta eléctrica o primero obviamente procesándolo, poniéndolo en condiciones de poder inyectarlo a los gasoductos. Luego la tercera, generar electricidad más allá del consumo del operador. Esta es una de las opciones más necesarias en la mayoría de los países y que más se está dando. Luego tenemos tecnologías como comprimir el gas asociado, como en la fórmula de gas líquido, gas comprimido, perdón, que en definitiva es una de las tecnologías más prometedoras para proyectos de pequeña escala, como uno que se ha desarrollado en Ecuador por Petroamazonas y que próximamente se van a hacer estudios de perfectibilidad para poder demostrarlo. Luego tenemos proyectos de licuefacción donde se refrigera el gas y se compacta a unos volúmenes mucho menores, es más económicamente viable y se puede transportar a distancias mayores. Todavía las tecnologías de pequeña escala para estas soluciones no son necesariamente tan conocidas, sin embargo ya son comercialmente viables. Países como China, donde está el Banco Mundial tratando de entender qué tipo de tecnologías se pueden llevar a Indonesia, por ejemplo, y qué tipo de empresas están interesadas en llevar esto adelante. Luego tenemos la posibilidad de transformar el gas en líquidos. Esta es la tecnología quizás menos disponible a nivel comercial. Hay proyectos piloto, sobre todo en pequeña escala. Se necesitan escalas muy grandes para que sea comercialmente viable poder transformar el gas asociado en combustibles como diésel, en metanol, fertilizantes, etcétera, y que sería el caso de gas químico. En definitiva, todo lo que es el círculo, los círculos que están en la esfera exterior son las dimensiones que hay que tomar en cuenta cuando se evalúa cada una de estas opciones. Aspectos de seguridad, elementos asociados con los volúmenes de producción y cuál es el perfil de declinación del gas, cuál es la composición del gas. Cada tecnología necesita un tratamiento no distinto, pero tiene tolerancias diferentes a las fluctuaciones en la composición del gas, a la cantidad de CO2, el hecho de que vengas con contaminantes, si hay que limpiar el gas del azufre, etcétera. Complejidad operativa y condiciones operativas. Beneficios a la comunidad. ¿Qué beneficios arroja o puede arrojar un proyecto a las comunidades aledañas al campo? Esta es una de las dimensiones que más le interesa a las multilaterales desde el punto de vista de tratar de apoyar proyectos que no solo lleven el gas asociado y los productos a ciudades más abastecidas, sino a comunidades remotas que normalmente están utilizando biomasa o tienen gran escasez de energéticos modernos. El proyecto de Petroamazonas, y creo que hay personas conectadas de Petroamazonas, llevan ya años haciendo este tipo de conexión con las comunidades y proveyendo electricidad en comunidades que han estado o desabastecidas o no han tenido electricidad de manera constante. Luego tenemos la dimensión de recursos, cuánto cuesta y cuántos son los costos operativos y cuál es el perfil de ingresos.
voy a tener que ir un poco más rápido para cubrir todo. Aquí hemos hecho un análisis comparativo donde tratamos de rankear las distintas opciones tecnológicas en función de las variables que estaban en la esfera exterior, composición del gas, perfil de producción. Vemos, por ejemplo, la reinyección de gas está en rojo desde el punto de vista de ingresos, porque básicamente no permite, no otorga ingresos, no es realmente una opción que monetiza el gas, a menos que se esté produciendo para recuperación secundaria. En el caso de llevar a gas por un gasoducto, es mucho más viable, por lo tanto, desde el punto de vista, y más fácil de tratar desde el punto de vista de composición, es menos tecnológicamente complejo, dependerá de las distancias al mercado, altamente eficiente, muy seguro desde el punto de vista operativo. Entonces aquí tenemos cada una de estas ranqueadas. Y como les mencioné, la conversión de gas asociado a líquidos en pequeña escala es tal vez una de las más difíciles y más lejanas para poder replicarse en este momento. Las tecnologías han ido evolucionando en un sentido muy positivo, cada vez son más modulares, más flexibles, y esto es lo que se necesita, dado la flexibilidad y los perfiles de producción. Ya existen plantas pequeñas de LNG. Hay una empresa en Argentina que se llama Galileo, que viene ya desarrollando estos equipos hace un buen tiempo. General Electric tiene esta tecnología que se llama CNG, Compressional Natural Gas, en una caja, y hay otras tecnologías que lo están utilizando, y mini gas a líquido, con empresas como Veloci, Gas Tecno, etcétera. Son bastante móviles, se puede inclusive instalar en un contenedor, transportables por un camión normal, escalables y en fin, muy flexibles. Aquí no me voy a detener en cada una de estas tecnologías, pero estas láminas las vamos a poner, se las vamos a dar a Olade para que estén a su disposición y verán aquí las características y las condiciones, las ventajas y desventajas de cada una de estas tecnologías. Gas a líquido, gas a químicos y a líquidos. Y en conclusión, con relación a las tecnologías, no existen tecnologías, no hay una falta de tecnologías disponibles para poder monetizar y aprovechar ese gas que se está desperdiciando en forma económica. No existe la tecnología más apropiada, depende, como les pude decir antes, depende de la ubicación, las condiciones, las condiciones del mercado, las distancias al mercado, la capacidad de pago, los riesgos comerciales que existen en el país, los subsidios a los derivados, al diésel, a la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho es que no es necesariamente una variable tecnológica la que previene el hecho de que se pueda invertir y hacer proyectos. ¿De cuánto capital estamos estimando? ¿Cuánto dinero se necesita si quisiéramos llegar, o como quisiéramos llegar, a la reducción de 140 o casi 140 billones de metros cúbicos de aquí al año 2030, que son básicamente una década, poco tiempo? Hemos hecho una estimación con estas premisas, donde no me voy a detener, pero estamos siempre hablando de gas en quema rutinaria. Una cosa que no mencioné en los fundamentos de la quema de gas es que tienes dos tipos de gas. Gas que se quema de forma constante o rutinaria, es parte de la operación porque no se encontró la manera de monetizarlo, y luego gas que se quema por razones de seguridad, asociado a plantas operativas, fallas, problemas de mantenimiento, etcétera. Siempre se va a necesitar algún tipo de quema. La idea es que se minimice y que cada vez sea prácticamente cero, como en algunos campos ya se da. Luego hay unas premisas que se utilizaron en este cálculo, como precios, costo de proyectos, diferencia entre proyectos costa afuera o en tierra, en fin, de tecnología, tasa interna de retorno. Pero aquí es donde me quiero detener un momento, y estos gráficos lo que indican, el de la izquierda,
da una dimensión de cuánto es la cantidad de gas que este análisis dice que se puede económicamente utilizar de aquí al 2030 para poder llegar a la meta. Como unos 115 billones de metros cúbicos, aquí lo tienen a la izquierda. En azul son campos en tierra firme y luego tenemos todos costa afuera a distintas distancias de la costa, lo cual significa inversiones más grandes o retos distintos. Luego en el cuadro de la derecha tenemos en el eje de las Y los billones de dólares que se utilizan, que se necesitarían para poder monetizar o invertir en esos proyectos que permitan llevar ese gas que se está quemando al mercado. En su total estamos hablando de casi 100 billones de metros cúbicos, lo cual es una cantidad significativa. Un número curioso para que tengan una idea. Durante esta presentación, si dura una hora, estamos perdiendo alrededor de 5 millones de dólares en la cantidad de energético que se está desperdiciando a nivel mundial. Saquen la cuenta e imagínense lo que esto significaría desde el punto de vista de ingresos a la nación o al sector privado o a las comunidades. Luego aquí, en cantidad de proyectos, estamos hablando que para poder llegar a la meta del año 2030, se necesitan alrededor de unos 1.400 proyectos, casi 1.600 proyectos en su totalidad, que son económicamente realizables. Y en términos de mitigación de CO2 y de gases de efecto invernadero, los volúmenes también son inmensos. Esto es cuánto se necesitaría estimadamente, según este análisis, por país invertir para poder llegar a la meta. En el caso, vamos a empezar con el país que más quema en la región, Venezuela. Se estima que entre 8 y 10 billones de dólares para poder atender el desperdicio de gas en este momento de acuerdo a los volúmenes. Luego tenemos en México unos 4 a 5 billones de metros cúbicos, de dólares al año. Brasil menos, en fin. Sí que existe buena información para poder llevar a los ministros y a los gobiernos y poner esto en perspectiva y crear conciencia y también motivar a los inversionistas. ¿Cuáles son los principios de mercado o dónde están las condiciones para poder comercializar y llevar este gas al mercado? Bueno, existen las dos categorías que mencioné, donde la empresa petrolera con el gas asociado lo consume para sus propias necesidades de producción e invierte su propio capital para este tipo de utilización. Luego, la posibilidad o el contexto en el que una empresa privada, un tercero, hace la inversión en electricidad, en una pequeña planta de gas comprimido, en un gasoducto, para llevar el gas al mercado y poder tener un ingreso que amortice esa inversión. Entonces tenemos dos categorías, donde la empresa productiva lo utiliza para consumo propio o inclusive invierte a través de un tercero en la comercialización, o tenemos una empresa como General Electric, Wärtsilä, Siemens, cualquier otra de estas empresas que quiera invertir en llevar este proyecto. Este es un ejemplo que se los voy a dejar de un tipo de proyecto donde tenemos un operador, en este caso tierra adentro, donde contrata con unas empresas suministradoras de equipo. Hay un préstamo de una multilateral, hay un consumidor del gas y hay una empresa que invierte en la construcción. No voy a entrar en detalle, pero estos son ejemplos de proyectos que existen. Luego, no me voy a detener en esto es muy parecido al gráfico que enseñé anteriormente. Sin embargo, aquí ven los distintos elementos, el tipo de inversión, la necesidad de procesar y transformar el gas para extraer los líquidos o para
enfriar o comprimir el gas y poder llevarlo al mercado y poder alinear la cadena de valor. Uno de los retos más importantes es los distintos eslabones que existen en un tipo de proyectos de esta naturaleza. Tienes desde el productor, que es normalmente una alianza entre gobierno y empresa privada. Luego tienes un procesador, un transportista y un consumidor final. Y alinear esta cadena de valor es el tipo de soluciones comerciales que se buscan, que en la mayoría de los casos no es relativamente fácil por lo que mencioné anteriormente. Luego, esto creo que ya lo cubrí, tiene que ver con los distintos elementos que definen dónde están las condiciones del negocio, cuáles son los elementos donde hay que intervenir. Piensen en el contexto de la iniciativa de Cero Quema y el papel de los gobiernos, donde necesitan entender cuáles son las regulaciones que están inhibiendo este tipo de inversión y cuáles son las modificaciones y los incentivos que se deben lograr. Luego, cuáles son los inversionistas que hay que buscar y las condiciones de precio que hay que crear para que se den este tipo de modelo de negocio. Luego, déjenme irme, bueno, estos son ya mucha información, pero creo que ya se está agotando el tiempo para preguntas y respuestas. Déjenme ir ya aquí, como ven, es mucho, pero mucho material para cubrir, pero quisiera dejarlo aquí para preguntas y respuestas. Déjenme mostrarles unos ejemplos de proyectos. Esto fue una invitación que se hizo el año pasado para que distintos países o empresas, parte de la alianza de Cero Quema Rutinaria, presentaran ideas para ser apoyadas con fondos no reembolsables de hasta $500,000 para hacer estudios de prefactibilidad. Se recibieron alrededor de 20 propuestas de distinta naturaleza, distintas tecnologías en distintos países. Aquí lo ven en este gráfico. En América Latina se recibió un proyecto de Trinidad y Tobago, otro de Ecuador, un gran programa en Nigeria, Rusia, Malasia, Croacia, Omán, etcétera. En el caso de Ecuador, y este es el proyecto, uno de los proyectos premiados, es para apoyar el concepto que desarrolló Petroamazonas, donde se busca transportar gas en pequeños volúmenes de manera comprimida, no tratado, a las facilidades e instalaciones donde ya Petroamazonas está utilizando diésel o crudo para producir electricidad. Un proyecto bastante innovador que el banco cree que sería muy, pero muy valioso por su alta capacidad de replicarse en otros países. Luego, un proyecto en Malasia, aguas afuera, para poder comprimir el gas, procesar medianamente el gas y llevarlo a una planta grande de LNG que ya está construida. Luego, el proyecto de Trinidad y Tobago, una de las características interesantes de este proyecto es que el gas se está venteando. Y en este caso, los impactos sobre la reducción de gases de efecto invernadero son mucho, mucho mayores. Y Trinidad y Tobago ya tiene una industria de procesamiento de gas interesante, así que no es tan difícil el hecho de poder llevar este gas a un consumidor final. Bueno, yo lo voy a dejar aquí en este momento porque se me agotó el tiempo. Con gusto respondo algunas preguntas y déjenme revisar aquí algunas de las preguntas que me hicieron. ¿Qué iniciativas y propuestas existen a futuro, principalmente en Perú? Perú es parte de la iniciativa. Sin embargo, no son volúmenes muy altos. Sabemos que en la región de la costa, el norte de Perú, hay desarrollos campos mar abierto, donde se va a necesitar encontrar una solución al gas que se produzca, dado que Perú es parte de la iniciativa. Luego existen campos marginales de pequeña escala, donde algunos ya están utilizando el gas asociado para uso en transporte, y en fin, existen proyectos pero de menor escala.
Luego, en México, el Banco Mundial está trabajando muy de cerca con el regulador para ayudarlos a montar todo el sistema de manejo de data y poder tener la información que sea necesaria para atraer a los inversionistas y crear las oportunidades de negocio. Luego tenemos en Trinidad y Tobago, y un tema que aquí menciona es la posibilidad de monetizar la reducción de emisiones con algo que anteriormente tal vez muchos de ustedes han escuchado, se llamaba el mecanismo de desarrollo limpio. Se están activando de nuevo los mercados, hay posibilidades con las nuevas negociaciones y los nuevos tratados de las Naciones Unidas de poder encontrar países que paguen por estas toneladas reducidas, que pueden apalancar y ayudar a los réditos y retornos de estos proyectos. Pero en definitiva, cosas que todavía hay que desarrollar y buscar en cada caso y contexto diferente. Disculpen la velocidad con que hablé, pero es mucho material. Los invito y mis datos de correo electrónico y teléfono estarán ahí si me quieren contactar. Vi aquí una pregunta de alguien que está interesado en hacer una tesis para buscar modelar o desarrollar esquemas de transacción para llevar el gas al mercado. Esto es una de las áreas que más estamos trabajando en este momento en Indonesia, México, Egipto y Nigeria, y así que con gusto podemos darle información para esa tesis de grado que quieren hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por esta valiosa presentación. Vamos a darle oportunidad a los participantes que están conectados aquí en vivo que puedan hacernos sus preguntas. Por favor, a través del chat, con un mensaje a todos los participantes para que todos podamos ver sus inquietudes. Ya tenemos una, nos dice Ari Allen, nos dice: buenos días a todos. ¿Tienes conocimiento de existencia de incentivos por parte de los gobiernos para el desarrollo de proyectos de reducción de la quema de gas asociada? Incentivos específicos orientados a esto se están comenzando a dar. Tanto incentivos que impulsen a prevenir o a incorporar las ventajas de la reducción de emisiones. Por ejemplo, Canadá, el gobierno de Alberta, ha impuesto un impuesto al carbono. Eso mejora la economía de los proyectos, dado que se puede contabilizar cada tonelada de CO2 que no se arroja a la atmósfera. Hay incentivos y luego países que están entendiendo o que han hecho correcciones en el precio de combustibles como el diésel. Ecuador, creo que hace unos 3 o 4 años, eliminó o está eliminando el precio subsidiado al diésel, lo cual crea las condiciones más económicas para poder invertir en estos proyectos. Luego, países que están buscando promover la inversión en nuevas tecnologías. En Nigeria, en este caso, estoy pensando en América Latina, pero en este caso Nigeria, donde estamos apoyándolos para hacer un programa transaccional muy grande, existe lo que se llama un pago por la quema de gas, lo cual es como un precio del carbono que el operador tiene que pagar por la cantidad de gas que no pone a la disposición de la empresa que invierta en recuperar ese gas. En fin, sí hay países y sí hay incentivos, pero eso es uno de los trabajos que hacemos, es sentarnos con los países, miembros de la alianza, y entender en su contexto en particular cuáles son las distorsiones y cuáles son el tipo de cambios y mejoras que se puedan dar. Luego hay países que dan donaciones y están ayudando a tratar de traer tecnologías canadienses o americanas para que se instalen en esos países. Los chinos están mirando muy de cerca la posibilidad de llevar plantas de gas licuado en pequeña escala a Indonesia, por ejemplo. En fin, sí existen, pero no es que abundan. Ya, muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de JL Franco.
Nos dice, bueno, buen día, en Ecuador se tiene un muelle de recepción de buques de propano y butano. El sistema de almacenamiento son tanques verticales con sistema de enfriamiento con agua marina del mar. Los intercambiadores sufren daños y se generan cambios de temperatura, por lo que todo el tiempo se quema gas licuado. ¿Tenemos un proyecto para uso de este gas? ¿O habría alguna alternativa? Pienso, ¿no? La pregunta es, si conozco algún proyecto de este tipo. Sí. No, y en este caso no estamos hablando de gas asociado, este es gas, si bien es gas asociado, pero gas asociado aguas abajo en parte del proceso. Creo que están hablando de transferencia de crudo a unos buques. Hay muchas oportunidades, sobre todo lo que llaman boil off gas, gas liberado en las plantas de licuefacción cuando se transporta o se descarga o se cargan los buques. Ahí hay mucho gas que se arroja a la atmósfera y se puede recuperar. Qatar es un proyecto que me viene a la cabeza, donde invirtieron, creo que fueron cerca de 500 millones de dólares para recuperar este gas que se estaba arrojando a la atmósfera en momentos en que se estaba trasegando, transportando el gas de la planta a los buques. Pero es un caso distinto al que entiendo que tienen ustedes allá. Sí, muchas gracias, Francisco. Tenemos una pregunta de Hugo. Dice, ¿podría proponerse un modelo BOT para que un inversionista instale una planta de procesamiento de gas asociado? Claro que sí. Y esto es uno de los modelos que estamos promoviendo, sea en alianzas público-privadas. Los modelos BOT, sabemos en casos como Ecuador, ha habido varios planteamientos, en Rusia, en Indonesia, en fin, sí, claro que sí. Y si están interesados, se pueden acercar a la CAF, creo yo que tiene esa experticia, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la banca privada del Banco Mundial, a nosotros, para tratar de ponernos en contacto con aquellos que puedan estar interesados. Ya, y muchísimas gracias, Francisco, nuevamente por tu tiempo, por aceptar esta invitación a participar como expositor en este webinar y de esta manera impulsar un poco más el conocimiento de esta excelente iniciativa del Banco Mundial para lograr la eliminación de la quema rutinaria de gas asociado. Muchísimas gracias. En este momento voy a dejarle a los participantes el enlace donde van a poder encontrar a partir del día lunes la grabación de este webinar y también la presentación que muy gentilmente nos ha hecho Francisco. Un último mensaje quisiera decir, tal vez para dejar una curiosidad o una motivación. Hay un gobierno europeo que está comenzando a hablar con el Banco Mundial porque necesitan comprar reducción de emisiones para cumplir con una regulación que entró en vigencia en Europa que se llama el Fuel Quality Directive. Ellos necesitan comprar reducción de emisiones y han abierto la posibilidad a que provengan de proyectos de recuperación de gas. Los volúmenes que se necesitan son alrededor de 10 millones de pies cúbicos por día de gas que se quema. Si ustedes saben de proyectos de este tamaño, háganoslo saber, y tienen que ser proyectos que aún no se hayan dado, donde aún no se haya tomado la decisión definitiva de invertir y donde pueda entrar en operaciones lo antes posible, a más tardar a comienzos del 2020. Dejo esto como un incentivo para las personas que aquí respondieron que conocían de algunos proyectos. De nuevo, estamos hablando de no gas de refinería, sino gas asociado al crudo. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Para finalizar, pues agradecerles también a los participantes que se han conectado de distintos puntos de América Latina. Muchísimas gracias a todos por su conexión en el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Por último,
Gracias, Francisco. Por último, quiero aprovechar la oportunidad de invitarles a todos los participantes a participar en una iniciativa que lleva adelante OLADE, llamada el Barómetro de la Energía. Esta es una encuesta que invitamos a través de este enlace que les acabo de incluir aquí en el chat. Es una encuesta que nos va a permitir recopilar las distintas percepciones de ustedes acerca del sector energético de la región. A través de sus valiosas opiniones, nuestra región dispondrá de visiones estratégicas de la sociedad, de tal manera de que esto se convierta en un insumo para la elaboración de políticas energéticas articuladas en los países. Así que les invitamos a todos a, por favor, acceder a este enlace que les he dejado para que puedan darnos su opinión y ser parte de esta iniciativa del Barómetro de la Energía. Pues muchas gracias a todos y esperamos que se puedan unir a un próximo webinar de la plataforma de expertos de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos. Para ti, Francisco, muchísimas gracias. Las puertas siempre abiertas para seguir compartiendo información tan importante para toda la región. Díganle a sus gobiernos que si no se han afiliado lo hagan y tratemos de bajar este desperdicio y contribuir con la causa. Gracias. Así es. Gracias, Francisco. Hasta luego. Feliz tarde para todos.